Hola a todos, mi nombre es Paola Peserico. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el examen físico en el trauma maxilofacial. Si bien encargamos nosotros los cirujanos maxilofaciales, yo pienso que cualquiera que tenga conocimiento de anatomía, de fisiología de cabeza y cuello, si bien no pudiera tratarlo, pudiera identificarlo y ser parte del equipo que maneja el trauma maxilofacial. Entonces, eso es lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Sobre las herramientas, cómo podemos diagnosticarlo en las diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Lo que vamos a hablar, pues vamos a comenzar con la etiología, por qué se producen los traumas maxilofaciales, cómo se debe hacer una evaluación general en el paciente, cuáles son los principios generales en la evaluación en el trauma facial y vamos a evaluar el trauma por cada uno de sus tercios de manera sistemática. En cuanto a la etiología, vemos que es múltiple, ¿no? Se pueden producir por accidentes vehiculares, por violencia interpersonal, por accidentes caseros, accidentes deportivos, accidentes industriales. Este es un trabajo que fue publicado por unos compañeros del posgrado, por el doctor Antonio Gagliardi, María Gabriela Contreras y el doctor Gudiño en el año 2015, donde evaluaron cuáles eran las causas más comunes en los traumas maxilofaciales y concordaron con otras literaturas. Lo más común era por agresión física, agresión interpersonal. Estudios concordaron con realizados en Chile, en Brasil y en Irán. Y en cuanto a la zona más afectada, tiende a ser la zona de la mandíbula. Pues yo hablo de mi experiencia, sí concuerdo con ellos, la mayoría de los casos que acuden a la emergencia por trauma maxilofacial son pacientes por agresión física interpersonal y una gran mayoría por accidentes de tránsito, específicamente por el uso de motocicletas. Entonces, ¿qué es importante? Cuando llega un paciente con un trauma facial en cualquier centro hospitalario, esto pues quiero conversarlo un poquito más a fondo porque sé que hay muchas personas que se han dedicado únicamente al manejo odontológico del paciente y quizás no tienen la experiencia hospitalaria. Entonces, cuando llega un paciente politraumatizado, un paciente con un trauma facial, se hace primero una evaluación primaria encargado por el equipo que se encuentra en emergencia. Una vez que se hace la evaluación primaria, que se confirma que hay una buena vía aérea, que haya control de cualquier tipo de hemorragia y que el paciente esté consciente, es que entra el equipo de cirugía maxilofacial. Por eso recalco en rojo, una vez realizada la evaluación primaria del paciente. Entonces, una vez que el paciente está estable, nosotros evaluamos el paciente. Igualmente, hay que hacer una evaluación sistemática por cada uno de sus sistemas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la cabeza, seguido por el cuello, luego tórax, abdomen, músculos y extremidades, y luego es que vamos a pasar a la evaluación de la región facial. Para ello nos vamos a guiar básicamente de la inspección, que es lo que vemos, y de la palpación. En cuanto a la cabeza, ¿qué debemos evaluar? El nivel de conciencia del paciente. Un paciente que recibió un trauma en la región facial, sea cual sea su etiología, pues recordemos la relación de la cara con nuestro sistema nervioso. Entonces, va una escala muy práctica para poder evaluar el nivel de conciencia del paciente, es la escala de Glasgow. Esta nos va a permitir evaluar el nivel a nivel de traumatismo cráneo-encefálico. Entonces, esta escala va a utilizar tres parámetros: la evaluación ocular, que tiene un puntaje máximo de 4 puntos, la evaluación verbal de 5 puntos y la evaluación motora de 6 puntos. Dependiendo de la respuesta que nos dé el paciente, vamos a darle un puntaje que al final lo vamos a sumar para obtener un resultado. Entonces, en la evaluación ocular, la respuesta espontánea tiene un valor de 4 puntos. Es decir, si el paciente tiene una respuesta en cuanto a su función ocular de manera espontánea, responde espontáneamente y tiene su reflejo conservado. Número 3, si el paciente responde a una orden verbal, se le pide que abra, que cierre los ojos. Número 2, el paciente solamente tiene respuesta ocular cuando se le inflige algún tipo de dolor. O número 1, o valor número 1, cuando no tiene respuesta. Para la evaluación verbal vamos a usar un puntaje de 5. Aquí vamos a evaluar básicamente luego de un conversatorio con el paciente. 5 puntos si el paciente se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona, sabe quién es, sabe dónde está, sabe qué día es. 4 puntos si el paciente se encuentra desorientado hablando, no sabe dónde está, no recuerda su nombre, no recuerda el nombre del acompañante, no recuerda lo que pasó.
3, se utiliza palabras inapropiadas. Por ejemplo, se pregunta al paciente cómo se llama y responde casa, algo que no tiene sentido. 2, si produce sonidos incomprensibles o balbuceos, si no se le puede entender la respuesta que quiere dar, no gesticula bien las palabras. Y 1, sin respuesta. Luego tenemos la respuesta motora, se va a basar en un puntaje de 6. 6, si el paciente responde a una orden verbal, si usted le dice levanta el brazo y lo levanta la pierna derecha, levanta la pierna izquierda. 5, localiza el dolor, si el paciente es capaz de señalar la zona donde le duele, me duele la cabeza, me duele la mandíbula. 4, si se retira o se flexiona ante el dolor, al palpar la zona, hace una retirada. 3, hay una flexión anormal, movimientos de abducción. 2, de aducción. Estos son signos de decorticación, que son básicamente, o descerebración, 3 para decorticación y 2 para descerebración, y va a depender ya más que todo a nivel de un daño a nivel del sistema nervioso central, y 1 sin ningún tipo de respuesta. Entonces, en base a estas respuestas, vamos a hacer una sumatoria. Hablamos de un traumatismo craneoencefálico leve a puntajes de 13 a 15, moderado de 9 a 12, severos menores a 8. Hablamos de un paciente en estado de coma, que es el paciente que nos da un valor de 3. Si se dan cuenta, un valor de 3 es básicamente la respuesta de 1, 1 y 1 en cada uno de los parámetros. En la cabeza, que vamos a evaluar también, vamos a evaluar cómo se encuentra el reflejo pupilar. Vamos a ver en pantalla 4 condiciones, ¿no? Isocoria, que es una pupila normal, vemos que el diámetro de una pupila es aproximadamente de 2 a 3 milímetros, así debe estar un paciente en una condición normal. Miosis, cuando hay una contracción de las pupilas. Podemos encontrar una contracción bipupilar en casos de intoxicación por drogas, por ejemplo. Midriasis es cuando encontramos una dilatación de las pupilas, puede estar causada por una hipoxemia. Y anisocoria, cuando hay diferencias en el tamaño de la pupila, eso nos va a dar un indicativo de daño cerebral. Entonces, vamos a ver el paciente cómo se encuentra en sus pupilas en reposo y vamos a hacer también el reflejo fotomotor. En otra charla, en otra conferencia, voy a explicar cuáles son las vías de reflejo fotomotor. Es un poco complicado, sin embargo, quiero darles un conocimiento global. Nosotros debemos usar con una linterna aproximadamente a 20 centímetros ubicada del ojo, ¿sí? Debemos encenderla y evaluar la respuesta. Al colocar la linterna sobre el ojo, ¿sí? Sobre uno de los globos oculares, debe haber una constricción refleja de la pupila, tanto del ipsilateral a la linterna como del contrario. Cuando esto se produce en el ipsilateral, se llama reflejo fotomotor directo, porque la luz va directamente sobre el globo ocular. Cuando vemos la constricción del lado contralateral, aún apuntando a una de las pupilas con la linterna, se llama reflejo fotomotor consensual, es decir, porque hay constricción bilateral. Cuando aplicar este estímulo lumínico y se produce la constricción de ambas pupilas, quiere decir que tenemos una buena respuesta. Se dice que el reflejo fotomotor directo y consensual está conservado, es decir, que las vías aferentes y las vías eferentes están funcionando. ¿Qué problemas vamos a tener? Cuando en uno de los dos globos oculares no se produce la respuesta. Esto nos puede dar un indicativo de alguna alteración de la vía, bien sea aferente o eferente. Eso lo vamos a discutir en otra conferencia. Seguimos entonces con la evaluación sistemática. Ya evaluamos la cabeza, vamos a evaluar ahora el cuello. La mayoría de los pacientes con traumatismos faciales tienden a tener también lesiones en el cuello, ya sea por el movimiento, en caso, por ejemplo, de pacientes con accidentes de tránsito o también por traumas directos. Entonces, en el cuello, ¿qué vamos a evaluar? Si hay movilidad en el cuello, si hay dolor, si hay una respiración paradójica, si hay ingurgitaciones yugulares, una respiración paradójica o que no haya elevación de tórax, sino del abdomen, nos puede indicar una lesión a nivel por debajo de la quinta vértebra cervical, por donde pasan los nervios intercostales o inclusive el nervio frénico. Y esto es muy importante evaluarlo antes de hacer cualquier procedimiento a nivel en cara. Aquí traigo una imagen. Esto fue un caso que operé en mi fellow en México. El paciente tenía una fractura en tallo verde de la odontoides, una lesión de la odontoides puede generar una lesión en el tallo cerebral. Y esto es muy común en pacientes con accidentes de tránsito.
Luego en el tórax, ¿qué vamos a evaluar en el tórax? Igualmente, cómo se produce la ventilación del paciente, ¿sí? Encontramos que los pacientes, si refieren dolor, dificultad para respirar, puede ser un indicativo de algún neumotórax o hemotórax. Un hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural, neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Y esto es muy común también en pacientes con politraumatismos. En el abdomen, que debemos evaluar si hay la presencia de distensión abdominal, si hay signo de rebote, es decir, que al palpar nos rebote pues, la sensación de presión, que hay algún tipo de hematoma o estigmas de trauma. Esto nos puede dar algún conocimiento de que hay una hemorragia interna, o hematuria, que es sangre a través de la orina. Bueno, una vez hecho una evaluación sistémica general del paciente, luego de haber pasado por su evaluación primaria y que el paciente esté estable, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la evaluación de la región facial. La región facial vamos a dividirla por tercios, que son los tercios del trauma. Encontramos el tercio superior, que va desde la sutura frontocigomática, perdón, desde la sutura coronal hasta la sutura frontocigomática, el tercio medio de la sutura frontocigomática al plano clusal maxilar y el tercio inferior del plano clusal mandibular a la basal mandibular. Aquí nos vamos a basar igualmente en la inspección y palpación por tercios. Entonces, importante, cuando vayamos a hacer una evaluación de un paciente, limpiarlo, quitar todo aquello que nos perturbe para poder hacer la evaluación, quitar las gafas protectoras, quitar audífonos, quitar la ropa para poder evaluarlo, restos de sangre, restos de detritos, restos de pavimento, de tierra, lo que tenga para nosotros poder hacer una buena evaluación. Entonces vamos a comenzar con la evaluación del escal, que sería el tercio superior. Aquí vamos a evaluar si hay algún tipo de laceración, si hay depresiones, si hay hematomas, ¿ok? Esto nos puede indicar una depresión a nivel del escal, que haya algún hematoma epidural, hematoma subdural. Luego a nivel del oído. A nivel del oído, ¿qué vamos a evaluar? Lo que vemos primeramente por fuera, ¿sí? Aquí tengo una imagen donde vemos una salida de líquido a partir del oído y vemos esta característica en forma de delta. Una fractura en la fosa craneal media, ¿sí? Por un traumatismo a nivel cefálico, puede generar algo que se llama signo de Barrel, como lo vemos en esta fotografía, que es una equimosis en la región retroauricular o mastoidea. Esto generalmente va acompañado de una otorraquia y de parálisis facial. Entonces, hay que examinar el oído del paciente. ¿Por qué puede salir líquido? Porque hay un hemotímpano, hay realmente un sangrado a nivel interno, a nivel timpánico, porque hay alguna herida lacerante, o también puede haber salida de líquido cefalorraquídeo a partir del oído por fracturas de fosa craneal media. ¿Cómo saber si es líquido cefalorraquídeo? Hay varios test. Hay dos muy sencillos, que es el test de Diana, y aquí lo vemos en esta imagen, que es el test de Delta, perdón, como lo vemos en esta imagen, que sigue como los cursos del Delta de un río, o el test de Diana, que es colocar el líquido en una gasa y vamos a conseguir en la porción central el acúmulo de sangre y periférico, como una diana, el líquido cefalorraquídeo. Encontramos otros dos exámenes un poco más específicos que se puede hacer por electroforesis y determinar la presencia de la beta-2 transferina, o por un test de glucosa, donde vamos a conseguir que los niveles de glucosa normales del líquido cefalorraquídeo va de 50 a 80 miligramos sobre decilitro, pero estos tardan un poco más en arrojar resultados. Seguimos entonces ahora con el tercio medio. El tercio medio vamos a evaluar los ojos. Como les comenté, tenemos que evaluar la respuesta pupilar. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente para ver el nivel de conciencia, ¿sí? Vamos a evaluar lo primero que vemos por fuera. Esto es un caso de una equimosis palpebral bilateral, mejor conocido como signo de mapache. Estos se producen generalmente por una fractura en la fosa craneal anterior. ¿Sí? Va a haber disrupción de las arterias palpebrales y las arterias supraorbitales. Otro signo, el signo de Rowe o equimosis transconjuntival, por lesión de las arterias ciliares largas y ciliares cortas en la oftálmica. Otro signo que tenemos que evaluar en el paciente, si hay visión doble, ¿ok? Para ello vamos a colocar un objeto, puede ser también el dedo a 20-30 centímetros de distancia, y vamos a hacer los movimientos y evaluar cómo es el movimiento del globo ocular en cada uno de los ejes. ¿Qué vamos a ver con esto? Vamos a evaluar cómo está funcionando la musculatura extrínseca del globo ocular. Si la musculatura extrínseca está bien, el ojo va a realizar los movimientos en todas las direcciones que nosotros guiamos.
En una condición normal, el ojo debe seguir el dedo y no debe haber visión doble. Si hay visión doble en alguno de los movimientos, eso recibe el nombre de diplopía. Cuando determinemos esto, ¿qué es importante saber? Uno, si es binocular, ¿ok? Y dos, si es monocular. Para eso tapamos el ojo del paciente. Si la diplopía lo refiere con los dos ojos abiertos, la denominamos diplopía binocular. Si la diplopía la refiere con un solo ojo, la llamamos diplopía monocular. ¿Y por qué es importante saber? Porque la monocular está relacionada generalmente con alteraciones directas a nivel del globo ocular y la binocular generalmente está relacionado con estructuras externas, precisamente con la musculatura extrínseca del globo ocular. Entonces, ¿por qué se produce la diplopía binocular cuando se determina con los dos ojos? Puede ser porque haya una herniación de la grasa periorbitaria por trazos de fractura a nivel de la órbita, porque haya espículas a nivel orbitario que estén generando el atrapamiento muscular. Puede ser porque haya fibrosis de la grasa periorbitaria, ¿ok? O también puede ser causado porque haya hematoma o edema a nivel de la cavidad orbitaria. Otra causa puede ser de origen neural. De origen neural cuando nos referimos a lesiones nucleares, ¿sí? O por síndromes de fisuras orbitarias. Aquí yo les quiero traer un video de una paciente para que puedan evaluar bien cómo es la diplopía. Vemos aquí entonces una paciente que tuvo fractura de piso de órbita, vemos un retardo en este ojo, en este globo, cuando se realizan los movimientos. Puede hacerlo, pero con dificultad, con un leve retardo. Además que la paciente refiere diplopía en todos los movimientos. Seguimos con la evaluación de los ojos. Importante determinar la posición del globo ocular. La posición del globo ocular la vamos a evaluar en dos planos, en posición anteroposterior y en posición cefalocaudal. En esta imagen vamos a evaluar el globo ocular en una posición AP, anteroposterior. Entonces vamos a ubicar un plano que pase por las pupilas. Si vemos, como es en este caso, una de las pupilas está un poco más retrocedida o más hacia posterior, podemos hablar de que hay un enoftalmo. Esa es la palabra que se utiliza, ¿no? La semiología es enoftalmo. Entonces, ¿por qué se produce un enoftalmo? Porque hay un aumento en la capacidad de la órbita, bien sea por desplazamiento de alguna de sus paredes, ¿sí? O herniaciones de la grasa periorbitaria. ¿Cómo lo podemos medir? Está la técnica de Hertel, que es este exoftalmómetro que vemos acá, y va desde la pupila hacia la sutura frontocigomática. Esto nos lo permite medir. Vemos que lo normal es para una paciente de género femenino de 15.4 a 20.1 milímetros y para masculino 16.5 a 21.7 milímetros. También que vamos a evaluar, como les dijimos, el enoftalmo nos permite ver la posición AP del globo ocular. Pero también es importante evaluarla en sentido cefalocaudal. En sentido cefalocaudal, esas alteraciones en este nivel, en este plano, nos van a indicar que hay fracturas en las paredes laterales o mediales de la órbita. Luego tenemos el test de Furnas para fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal, que es esta zona triangular que les marco. Entonces, la manera de examinarla es colocando los dedos a ambos lados de los huesos propios nasales y haciendo una tracción lateral del ligamento cantal lateral. Esto debería mantenerse en posición. Si aquí hay movilidad del canto o se palpa movilidad del canto, nos puede hablar de una fractura en esta zona que haya comprometido la inserción del ligamento cantal medial. Luego, a nivel de la nariz, en casos de traumas a nivel de la región nasal, que debemos evaluar si hay salida de algún líquido, qué líquido es, al igual que lo evaluamos a nivel de la región de los oídos, ¿sí? Ver también una característica típica de las fracturas a nivel nasal es la nariz en silla de montar, ¿no? A nivel del complejo cigomático maxilar, pues tenemos fracturas Lefort y fracturas del complejo cigomático orbital. A nivel del Lefort, que es muy común, que haya un floating maxilar, ¿no? Y lo podemos palpar tomando la región de la premaxila y haciendo movimientos anteroposteriores. La primera vez que se hace esto es bastante traumático porque particularmente la sensación que da cuando uno lo manipula es como cuando se manipula una prótesis total, o sea, tiene bastante movilidad y es un signo importante a determinar. Ese signo se llama floating maxilar.
y es muy común en pacientes con fracturas tipo Lefort 1. Tenemos el signo de Gehring, que es una equimosis a nivel palatina, o la pertognatia, que es muy común en pacientes con fracturas Lefort, por la tracción muscular genera una mordida abierta anterior. En Lefort 2 vamos a tener, en vez de un floating maxilar, un floating nasomaxilar, ¿sí? Tenemos el signo de Rowe, que hablábamos anteriormente, el signo del mapache, tenemos hemoceno o sangre dentro de la cavidad sinusal, tenemos telecanto, que es un aumento de la distancia intercantal. La medida normal es de 28 a 32 en mujeres y de 32 a 35 en hombres. Luego tenemos el peor caso, que es el Lefort 3. El Lefort 3 va acompañado de los mismos signos del Lefort 2, pero le vamos a agregar que no solamente vamos a tener el floating nasomaxilar, sino ya va a ser un floating completo de toda la región facial. Estos pacientes tienden a cursar con síndromes de fisura orbitaria, que son lesiones del tercer, del cuarto par, del quinto par en sus dos ramas, ¿no? Luego tenemos en el complejo cigomático maxilar. El complejo cigomático maxilar tienden a presentar equimosis a nivel palpebral, equimosis transconjuntival o signo de Rowe. Vemos que tienden por este desplazamiento hacia caudal del complejo cigomático a presentar algo que se llama patrón antimongoloide por un descenso del ligamento cantal lateral. El paciente puede presentar trismo, limitación de la apertura bucal. Vemos que hay una depresión de la región cigomática del sigio. Vemos que el paciente puede presentar una equimosis en fondo de vestíbulo y por el patrón de fractura, inclusive por el edema, puede presentar parestesia de toda la región infraorbitaria. A nivel de los traumas de mandíbula, que son los más comunes, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con desviaciones de la línea media, equimosis en fondo de vestíbulo, contactos prematuros a nivel de la zona de la fractura, hay parestesias, ¿sí? Vamos a encontrar también movilidad de los fragmentos y maloclusiones. Esto es lo más común cuando evaluamos los traumas a nivel de mandíbula. Finalmente, pues le dejo este mensaje: todo odontólogo tenemos la capacidad de evaluar un trauma facial siempre y cuando lo entienda. Yo parto de la premisa de que mientras conozcamos la anatomía y la fisiología, podemos ser capaces de evaluarlo y formar parte del equipo en el tema del diagnóstico de un paciente con trauma facial. Quiero darle las gracias nuevamente por escucharme. Les voy a dejar mi link para YouTube. Es doctora.paolapeserico. Inscríbanse, voy a seguir subiendo información relevante a nuestra área. Y también me pueden seguir por Instagram en doctora.paolapeserico. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy abierta a responderlas a través de mis redes. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.